Hola, buenas noches. Volviendo al programa de los lunes en Salud Mental para Todes, ciclo que empecé en el aislamiento social obligatorio, cuarentena o como quieran que se llame. En este momento tan particular, además, que vamos atravesando, no sé cuántos, 5 meses. Hola, Claudia. Yo ya veo las fotitos y ya veo quiénes son. ¿Cuántos van? ¿5 meses? Que estamos. Claudia, gracias por tus comentarios en el YouTube. Sí, está buenísimo lo que pasa cuando cuelgo las conversaciones en YouTube y la gente las puede ver después y pueden opinar ahí también. Y que resuene, Claudia, gracias. Hoy es un día muy especial para mí porque es mi última conversación antes de los 43 años. Hola Eli, ¿cómo estás? Hoy es mi último día de 42 años. Chau, que se vayan. Estos primeros dos de los 40 fueron muy movidos. Espero que los próximos sean movidos, pero en sentidos más, unas vibras más expansivas y libertarias. Bueno, fueron años de... Me resulta imposible no conversar con vos en YouTube. ¡Qué linda! Así que bueno, estoy cambiando un poco de etapa. Ya los 40 fueron un gran cambio y ahora es profundizar esos cambios que para mí están buenísimos. Así que en esa profundización vengo con muchas preguntas y en esas preguntas el otro día en una de las conversaciones, creo que en la de la Diplo TV, o hace rato ya me vengo preguntando algunas cuestiones respecto del pensamiento binario y quería compartirlas un poco con ustedes, con la gente que se enganche, con la gente que se sume. El ciclo de los lunes, obvio, vamos a seguir haciéndolo en la medida en que estemos en esta situación pandémica. ¿Cómo les va? Y estamos en un momento histórico donde muchas cuestiones del pensamiento clásico se están como empezando a revisar. Hola, ¿cómo están? Hola, Cele. Se están empezando a revisar, se están empezando a sentir otras cosas, estamos empezando a sentir, a vivir de otra manera, donde hay dicotomías que ya no nos cierran más. Y entonces en la medida en que las cuerpas van vibrando con dicotomías que no nos cierran más y con rasgos identitarios que no nos cierran más, es importante desplazar un poco el no binarismo o la no binariedad a modos de pensamiento diferentes. Hoy a mí como este es un espacio que es mío, y en los espacios que es mío y es de ustedes, obviamente, pero los espacios que manejo yo exclusivamente, en los que no estoy como anudada a ninguna institución, se me ocurre hacer cosas poco convencionales como juntar a Judith Butler y el tarot trans. Eso si lo hago en un ámbito académico, en otro lado me rajan. Pero como acá nadie me puede echar, ni nadie me puede retar, lo voy a hacer. Vamos a hacer un poco de revisión en relación a todos estos pensamientos y a todas estas estructuras donde permanentemente y de manera muy categórica y muy natural empezamos a decir, bueno, algo es blanco o negro, es bueno o malo. Hola Marta Chorni. Cuerpo versus mente, ¿no? Este es uno de los pensamientos categóricos más importantes de la modernidad. Hola Pao, hola Marta, gracias por estar. Y me parece que hoy lo que hoy está vibrando con las cuerpas y las identidades que se empiezan a manifestar cada vez más libertarias en estos términos y cada vez más en términos desbinarizantes, y en el términos de los versus, bueno, ¿cómo trasladarlos también a los modos de pensamiento, ¿no? Una cosa que yo muchas veces repito en el ámbito académico y les digo a mis grupas y pacientes es que la binariedad o la no binariedad excede el campo de la sexualidad.
tenemos un modo de mirar de manera binaria, un modo hasta de sentir de manera binaria. Se ha dividido el mundo moderno en público y privado. Se han dividido las ciencias. ¡Hola! ¡Qué bueno! ¿Cuánta gente? Se han dividido las ciencias en duras y blandas. Se han dividido los géneros. Se han dividido los sentimientos y los pensamientos. El pensamiento no binario es el futuro. La binariedad está dictada por el sistema. Genial, Geraldine ya empezó. Cuéntenme qué es para ustedes el pensamiento binario y lo vamos reflexionando. Yo acá me asiste, hoy mi asistente es Judith Butler, que viene hace tiempo desarmando y pensando estas cuestiones. Obviamente hay mucho pensamiento latinoamericano, o cada vez hay más pensamiento latinoamericano al respecto, pero me interesa tomar a la Butler esta noche. Así que vamos a ver un poquito de eso. ¿Qué es el pensamiento binario? ¿Cómo vemos de manera binaria la vida? ¿Se les ocurren ejemplos? Vamos a llevarlos a la vida práctica, a la vida cotidiana. No solo, ¿no? Llevémoslo al pensamiento cotidiano. Desde llegar a una juguetería y que el mundo esté dividido en masculino y femenino, y en esos roles, y en esos estereotipos, y en esos chalecos, hasta hacer ciencia, hacer técnica, que se considera, además hay una hegemonía, obviamente, y relaciones de poder diversas, hasta considerar que hay cosas bellas versus cosas feas, pensar en términos de versus, ¿no? Una cosa en oposición necesaria a otra, un término en oposición necesario al otro. Yo les quiero mostrar algunas imágenes para inspirar algo del orden de la no binariedad. El pensamiento no binario es el futuro, dice Geraldine. ¿Qué cosas y qué pensamientos tenemos cotidianamente que nos llevan a la binariedad o que consideramos que son binarios? Hola Clara, que es bello escucharte. Suelo preguntar si cuesta salir del binarismo, los matices, lo que aparece en el medio, se nombra como transición, siempre en búsqueda de algún extremo, como si los no extremos en sí mismos no pudieran ser un estado, una forma de nombrar. Está buenísimo, Sofi, lo que decís. Exactamente, lo que Butler llama en el libro este que les voy a mostrar, el impas. El impas. A veces, y yo he hablado bastante de interseccionalidad y qué pasa en esas intersecciones, les voy a mostrar algunas imágenes que me parece que no son binarias. Por eso tomo el tarot, no es que voy a leer tarot. Pero, por ejemplo, esta imagen. Un poco de arte, o sea, las corporalidades que siempre existieron de alguna manera, pero que trascienden la posibilidad de la binariedad, ¿no? Con diferentes expresiones corporales. Y como esto ha sido siempre como forcluido, prohibido y abyecto de nuestra cultura. El pensamiento binario es un pensamiento moderno, es un pensamiento cartesiano, es un pensamiento que es en tanto pienso, existo. Tenemos una tendencia muy fuerte a disociar la racionalidad, a darle una hegemonía especial a la racionalidad respecto de cualquier otro campo de ser. Muchas veces venimos de campos binarios. A ver, yo vengo del campo, en parte, vengo del campo académico, y en el campo académico, si vos presentás experiencia que tiene que ver con un tema que laburás, pero no lo laburaste en el ámbito académico, no entra para la carrera académica, por ejemplo, ¿no? Estas cuestiones de estos catálogos y clasificaciones. Cuando hoy por hoy y siempre me parece, somos más diversos y menos binarios de lo que pensamos, pero hay una categoría muy fuerte en relación a las estructuras
que son funcionales a las relaciones de poder de un momento histórico. ¿Qué sienten hoy por hoy que se vibra y se vive como binario? Los matices, acá dice Sophie. La escasa tendencia a veces a ver matices y al analizar cuestiones permanentemente, como cognitivamente rotulamos y quedan como en compartimentos estancos, ¿no? Las acciones, los pensamientos, las estrategias, como si no tuviera nada que ver una cosa con la otra. La salud y la enfermedad, estamos en este espacio que se llama Salud Mental para Todes, y pensar qué es la salud también. Se la definía clásicamente como la ausencia de la enfermedad, la no enfermedad. ¿Existe la posibilidad de la ausencia total o de la presencia total de algo? Claudia dice, pensamos como sujetos disociados, extraños de nuestra propia sensibilidad y nuestro cuerpo. Una de las cuestiones, como dice Claudia, que más se han dejado afuera, o por lo menos se han desjerarquizado fuertemente. Hola Rocío Aguilar, ¿cómo estás? Un placer que estés. Una de las cuestiones que más se han dejado por fuera o se han desjerarquizado son las cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad, con el cuerpo. Han tomado un cariz de menor hegemonía y hasta se les ha asignado un género, que es el género femenino o lo feminizado. Exactamente. ¿No? Y tenemos una construcción tan hegemónicamente racional que todo lo demás queda por fuera, ¿no? Las visiones más holísticas, más integrales, más comunitarias. Y esto nos trae mucho padecimiento, porque muchas veces hasta existe un subregistro o no registro de lo que nos pasa en términos sensitivos, sensoriales, sensibles, y hasta nos disociamos fuertemente de las raigambres comunitarias. Bueno, estamos viendo las consecuencias actuales frente a las reacciones en la pandemia, ¿no? El tema de habernos corrido tanto en una sociedad capitalista de nuestro anclaje comunitario. Y esto tiene que ver con el binarismo. El encasillamiento, la circunscripción de posibilidades, los modos de resolver conflictos. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? A mí se me ocurre siempre River Boca, ¿no? Son como cuestiones que si empezamos a analizar hay muchos lazos, hasta entre los clubes de fútbol en sus orígenes. O sea, hay mucho más por debajo que se tiende a invisibilizar. Se le dice la necesidad de encasillarnos en algún lugar. Exactamente, ¿no? Y el costo de los encasillamientos. El costo es la pérdida de potencia para la acción política y la transformación. Tiene un costo el encasillamiento. Lo primero, una de las cosas que hace de una manera muy piola, la epistemología feminista o los estudios feministas o incluso, transfeministas hoy por hoy, es pensar en cómo desarmar y revisar lo que antes eran oposiciones para ponerlas en tensión, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo loco y lo sano, lo femenino y lo masculino, como si hubiera esencias inmanentes a lo largo de la historia. A mí me encanta la libertad que me da este espacio de salud mental para todos, para hablar con ustedes, porque me permite no encasillarme en ningún lado. Me permite transitar un montón de temas que no sé si los podría transitar en todos lados. Entonces, es esto, ¿no? Tiene un juego de creatividad, la no binariedad a la hora de pensar. Individual o social, como si fueran separados. Exactamente. ¿Vos qué sos? ¿Psicóloga clínica o psicóloga comunitaria? ¿Se puede ser clínica sin ser comunitaria y comunitaria sin ser clínica? No, yo creo que no. Ahora, que cada cuestión tenga sus particularidades, bueno, sí, pero ¿cómo se establece esa tensión y ese diálogo? Les quiero leer algo de Butler. Este es un libro muy lindo
va y muy duro y muy difícil. No sé quiénes tendrán ganas de leerlo en este momento de la historia. Ay, hablando de cosas estructuradas, que soy yo, mi reloj, por supuesto. Seres estructurados que buscan desestructurarse un poco. Se llama Marcos de Guerra, las vidas lloradas. Yo se los recomiendo. Es muy duro, pero es muy actual porque justamente habla de las vidas legítimas y valiosas de las que no, respecto de las que no lo son. La definición por oposición respecto de un modelo y la profunda desjerarquización hasta la legitimación del aniquilamiento de muchas personas. ¿Les resuena hoy en este contexto de pandemia, con estas situaciones de falta de respeto, de falta de empatía, de falta de amorosidad respecto de lesotres? ¿Algo de esto? Ella analiza en algunos casos, hola, soy bisexual. Muchos dicen que es una etapa de indecisión. Hola Rocío, ¿cómo estás? Que es una etapa de indecisión entre ser hetero y ser lesbiana. A su vez, pienso que ser bisexual es ser lesbiana, ya que no me atraen de manera sexoafectiva, al menos por ahora, otros géneros que no sean cis, por ejemplo, les trans. Vos decís, muchos dicen que es una etapa de indecisión. A ver, muchos dicen, el tema es qué sentís y qué decís vos respecto de tu ser y de tus gustos y de tus deseos, ¿no? ¿Por qué catalogarles y clasificarles y juzgar rápidamente que se trata de una indecisión? Tiene que ver con un siendo, ¿no? Creo que todos estamos en un siendo y que tenemos que habilitarnos al siendo en el campo de las potencias, ¿sí? Habilitarnos un poco más al gerundio, como dice Marlene Guayar. Acá Butler, en uno de sus capítulos, casi al final, dice: a ver, lo que no entra en lo binario también se encuentra en una particularidad para clasificarnos, ponerle nombre. Tendemos, como dijo una de nuestras compañeras, a encasillarlo todo. Exactamente, porque venimos del campo de las ciencias positivistas, de los discursos positivistas, de los discursos institucionales, de los discursos religiosos modernos, que necesitan de encasillar para poder operar e intervenir sobre ello. E incluso estos encasillamientos son totalmente artificiales. A ver, se construyen modelos hegemónicos, se construyen modelos de referencia, por ejemplo, el modelo de familia. Modelo hegemónico, modelo de referencia, pero hay miles de modos existenciarios de familias, que necesariamente las existencias rompen los binarismos. Por eso nos sentimos incómodos y padecemos del pensamiento binario. Porque las existencias son mucho más que ello. Lo que pasa es que se pone eso que se arma por construcciones de violencia simbólica como una cuestión, como el modelo al que se aspira, sin poder desplegar la potencia de todas estas cuestiones que se han considerado históricamente abyectas. Parece que este tema no tuviera tanto que ver con la vida cotidiana, pero tiene todo que ver con la vida cotidiana. Tiene que ver con el modo permanente en que interactuamos con otros, el modo permanente en que interactuamos con nosotros mismos, con nuestras comunidades, con nuestros afectos, cómo leemos a los demás, cómo intervenimos sobre la realidad, cómo pensamos a nuestros hijos, cómo pensamos a nuestras amigues. Hay categorías que son a veces tan rígidas que no podemos dejar de encasillar y que no podemos dejar de circunscribir para potenciar un devenir diverso, porque nos desestructura a nosotros también. Miren lo que dice Butler. En otras palabras, el marco binario
da por supuesto que la religión, en este caso habla de religión y sexualidad, que la religión y la sexualidad están determinando por separado y exhaustivamente la identidad, ¿no? Habla de una situación interseccional y la lucha por el reconocimiento de diferentes, hola Cintia, de diferentes grupos religiosas respecto de grupos que luchan por el reconocimiento de sus identidades sexogenéricas. En semejante marco no se considera que, incluso donde hay antagonismos, eso no implica una contradicción o un impas como conclusiones necesarias. ¿Cómo sostener la contradicción y cómo sostener el impas? Esa situación de movimiento. El antagonismo puede vivirse dentro de y entre sujetos como una fuerza política y dinámica productiva. Y me parece que hay un punto interesante para pensar el tema de los antagonismos en este punto. Porque estamos con categorías que, si bien nos incomodan, siguen primando de manera tal que todo aquello que no se acomode a una determinada estructura sigue siendo fuertemente violentado y rechazado. Como muchas veces tenemos muy poquita capacidad de dialogar con las diferencias y muy poquita capacidad de resonar con nuestras propias contradicciones internas. Porque también cada subjetividad singular está llena de contradicciones internas, llenas de conflictos. Y ahí, si no lo tramitamos de alguna manera, nos enfermamos o lo padecemos o lo pasamos mal, aspirando a un modelo único. ¿Se va entendiendo o es muy flashera la conversación de hoy? Me parece que es interesante y es importante jugarlo y manejarlo para ir viendo implicancias prácticas. Ahora que la veo a Marta ahí enganchada. Las personas que trabajamos temáticas de género o temáticas ligadas a las mujeres, trabajamos en un compartimento respecto a las personas que trabajan niñez, de las personas que trabajan familia, como si los compartimentos fueran estancos, y terminás trabajando con las mismas personas en todos los programas compartimentados, sometiendo a las mismas personas a distintas prácticas, a distintas intervenciones de gente que muchas veces tiene paradigmas encontrados. Producimos estallidos y iatrogenia, básicamente. Esto tiene que ver con la incapacidad, que es paralizante y que para mí responde a muchas pasiones tristes, y como hablábamos la vez pasada, de la incapacidad de poner en diálogo, en impas, como dice Butler, y en cuestión eso que es tenso. Y eso genera mucho padecimiento, mucho más padecimiento social e individual del que creemos. O sea, no estoy hablando de algo re abstracto de que hablamos en la facultad de no sé qué cuando estamos volades. Estoy hablando de algo que nos sucede permanentemente. Incluso a la hora de acompañar, de criar, de pensar, agarrar un lapicito de colores, esos que tienen muchos colores, pensar, de criar, ¿no? Cómo vemos a Lesotres. Ella es la linda, ella es la inteligente. Él es el que puede, ella es la que no puede. Son cuestiones que permanentemente escucho en la clínica, ¿no? Las aspiraciones a lo absoluto y a lo perfecto y a las soluciones individuales donde se busca una totalización donde pare de sufrir, como si el sufrimiento no fuera parte de los procesos, ¿no? Como si no se colara el malestar y no fuera necesario que suceda, porque va a suceder. Nos preparan para que sintamos incomodidad ante nuestras propias contradicciones. Debemos posicionarnos en las certezas para ser reconocidos. Y debemos ser seres atrofiados. ¡Ay, me encantó lo de los seres atrofiados! Para pertenecer a costa de nuestra propia salud. ¿Qué es lo que se atrofia? Me encantó esto de los seres atrofiados. Lo dijo Claudio Orellano. Sos genial.
Sophie Troncoso dice, aceptar y validar la no dicotomía resulta más amable para existir. Abandonar un poco el esencialismo constante. Absolutamente. Lo decía Simone de Beauvoir en El segundo sexo, ¿no? Abandonar la idea de inmanencia, de ahistoricidad. Eso como que te rompe un poco el cerebro. Pensar así es liberador, hasta para uno mismo, ya que muchas veces cargamos con la mochila llena de prejuicios que padecemos, de perjuicios que padecemos. Totalmente, la idea de estas charlas, ¿y qué tiene que ver hablar del no binarismo con la salud mental? Y tiene que ver mucho, porque padecemos de nuestra propia conflictiva interna, y a la vez estamos tan desarraigados de nuestras propias comunidades, de la naturaleza, de la empatía con los otros, porque se supone que la objetividad implica no ponerse en los zapatos de las otras personas, porque nos tiembla algo del orden identitario rígido. Por eso hablamos de los modelos hegemónicos. Lo que pasa que me parece que se ha llevado a tal extremo este modo de vivir, pensar y sentir, que estamos perdiendo socialmente, obviamente no todos, ¿no? Pero muchas personas están perdiendo la capacidad de encontrarse con los otros para no encontrar las contradicciones y para no poder afrontar y para ni siquiera intentar afrontar el impas que implica dialogar con otro que es diferente a mí. Sobre el tema del amor, leía el otro día a Carpintero. Estoy leyendo como muchas cosas. Yo soy de leer muchas cosas por todos lados y que decía que en relación al amor tenemos el ideal de encontrar la totalidad, la completud, la paridad completa, pero nunca nos planteamos cómo nos llevamos con las diferencias con les otros. Entonces nos ubicamos en guetos de personas que sienten y piensan como yo. Bueno, o en barrios cerrados, o en espacios cerrados. Y el encontrarse con estos otros, muchas veces lo que aflora es una enorme violencia, más que el impas como necesidad política y creativa. Lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, lo sano, lo enfermo, lo femenino, lo masculino. Pesa, pero sigue teniendo una fuerte primacía. Nuestras instituciones, nuestras ciencias, nuestros sentires, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, nuestras cuerpos se van definiendo de esa manera. Hola Vanessa, querida, ¿cómo estás? Vamos a hablar de romper los binarismos en términos libertarios y revisar en estos términos los posicionamientos éticos. Puesto que el marco binario presupone conocer todo lo que se necesita saber antes de cualquier investigación real sobre esta realidad cultural tan compleja. Es una forma de no pensamiento, dice Butler, el pensamiento binario, ratificada por un modelo restrictivamente normativo, un modelo que necesita un mapa de realidad capaz de asegurar el juicio, incluso si el mapa es claramente falso. En realidad es una forma de juicio que falsifica el mundo con el objeto de apuntalar el juicio moral propiamente dicho como signo de cierto privilegio y cierta perspicacia. Me parece súper interesante, ¿no? Es un modo, Butler dice que este modo binario restrictivo es un modo de no pensamiento. Es un modo de no permitir el impas de algo que está sucediendo acá. Dice, generalmente, dice Neri, cuando algo me incomoda mucho me digo, acá tenés algo que revisar. Y generalmente son mis prejuicios, que creí que ya no los tenía. O sea, está buenísimo, acá se me cayó algo, perdón. Está buenísimo lo que decís, Cintia, ¿por qué? Porque en este camino de desarmar estos modos de pensamiento y estos chalecos de fuerza, ay, como decía Claudia recién, que no me quiero olvidar, que, ay, ¿cómo dijiste? La incomodidad, bueno, prejuicios. Creí que ya no los tenía.
somos seres de esta tierra, estamos subjetivades en esta tierra, situadas en una comunidad y en una sociedad absolutamente binaria. Puede incomodarnos, podemos resistirnos, podemos sentirlo y pensarlo diferente. Ahora, nadie puede pretender estar fuera de los prejuicios y las catalogaciones y estos matices de no pensamiento. Me parece que sería un acto de soberbia enorme pensarse por fuera de estos sistemas. Lo que estamos haciendo, por lo menos en este espacio y muchos espacios, es revisarlo. ¿Cómo se te va a ocurrir traer un elemento del campo esotérico y espiritual como el tarot para dialogar con Judith Butler? No cabe. ¿Y dónde no cabe? ¿Qué va a pasar? ¿Va a explotar la tierra? ¿Por qué no puedo dialogar o no puedo generar conflicto e impas? Los traigo a propósito. Puede haber muchas otras dicotomías, ¿no? Entre la ciencia seria y el campo pagano. ¿Por qué no? Entonces ahí está el impas. Hereje, sí, total, cuélguenme, igual ya a esta altura, en pandemia, digo, voy a juntar a Butler y al tarot y ¿qué se rompió? Me parece que cuando hay mucho atrofiados, hay que romper la atrofia, porque lo que nos está pasando, entre otras cosas, en este momento donde padecemos muchas personas de la falta de empatía y de solidaridad, es que se ha congelado un modo atrofiado de vincularnos, ¿no? Atrofiado, hay que romper la atrofia. No es tan fácil porque la atrofia también es producida por el poder, ¿no? Por los poderes hegemónicos. Entonces hay que darse cuenta. Y sí, nos vamos a encontrar, como dice Neri, con nuestros propios prejuicios, con nuestros propios odios, con nuestros propios enojos. Sí, son parte nuestra. Acá no es el programa Pare de Sufrir, la alienación totalmente. No soy Pilar Sordo que da consejos supuestamente bondadosos y tiene una ideología neoliberal que se cae de la vergüenza. Se trata de justamente romper, claro, todo lo que tiene que ver con la comodidad. Es incómodo, pero ¿cómo juntás esto con aquello? ¿No? ¿Cómo juntás en una corporalidad unas tetas con pene? ¿Cómo juntás qué es lo bello y qué es lo feo? ¿Qué es la locura? ¿Acaso no tenemos partes locas? ¿Acaso no tenemos partes locas? Hola, Juan Carlos. ¿Acaso no tenemos partes locas? ¿Acaso en pandemia y en cuarentena no nos hemos vuelto encerrades un poco más loques en algunos casos de lo que estábamos? Hay gente que la está pasando bien en situaciones de encierro, en situación de cuarentena. ¿Qué? ¿Está mal lo que les está pasando? Tan rápidamente podemos encasillar la experiencia propia y la experiencia ajena. Yo creo que hay mucho de lo que se puede hacer rompiendo con el molde, como dice acá Vane Segura, que tiene una perspectiva ética y libertaria. Ahora, la palabra libertad en los últimos días, por lo menos y en los últimos tiempos, me parece que está siendo como revisada. Depende de lo que consideras locura, absolutamente. ¿Qué es la locura? La libertad como si fuera, bueno, en términos neoliberales es, me importa el otro, nada, me voy a tomar una birra con Osvaldo Bazán a el barcito de Palermo. Bueno, a ver, me parece que el fuerte desafío es romper la atrofia neoliberal para pensar que la libertad, porque me niego profundamente a resignar el concepto de la idea de libertad
porque está cooptada por un sistema neoliberal, digamos, ¿no? Que es también neoliberal. ¿Neoliberal de qué? Me parece que hay que revisar y tomar para las aguas de los derechos humanos o humanes estos términos y reconceptualizarlos y revisarlos, ¿no? Porque si no, le entregamos muchas conquistas y muchos conceptos a los amos. Y me parece que no es la idea, a mí. Me parece que no hay que entregarle al amo nuestras construcciones, sino que en todo caso le tenemos que ganar con inteligencia, con cuerpo, con corazón y con comunidad. Y con ciencia y con espiritualidad. Ay, ¿cómo es que juntás ciencia y espiritualidad? Estás loca. Entonces, las libertades en relación a las responsabilidades amorosas con los otros, ¿no? Porque si no, de vuelta, libertad, ¿qué es? ¿Me como un choripán o estallo la bomba atómica o hago lo que se me cante? La libertad entendida en términos solidarios, en términos comunitarios, en términos éticos, para con nosotros y lesotres. Entonces hablaremos de libertades, hablaremos de potencias. Y como dice Butler, respetando y permitiendo los impas. Los impas para no sucumbir al no pensamiento. También es un binarismo, Butler, pensar en que hay pensamiento y no pensamiento. Esto te lo pregunto a vos en este momento. En todo caso hay pensamientos. Y hay pensamientos más atrofiados, un término de Claudia Orellano, un concepto. Hay pensamientos más atrofiados que otros pensamientos. Ya no vamos a ceder nada, la libertad empática. Ustedes ven, esto es una construcción maravillosa. ¿Por qué? Ustedes se están conceptualizando conmigo. Y acá no importa los títulos que tengamos, no importa nada. Ustedes se están conceptualizando conmigo. Y estamos pensando juntos, y estamos sintiendo juntos. Entonces, se trata de esa máquina o de esa potencia, esa rueda poderosa para poder resistir y crear alternativas. No vamos a hacer nada, es libertad empática, es libertad amorosa, es libertad con los otros. En todo caso, que se revise desde distintos lados lo que se está haciendo, pero me parece que tiene que ver con una mirada desde los derechos de las personas. Y el desatrofiar el pensamiento implica, y bueno, aguantémonos la confrontación y el no tener una sola respuesta. Y banquémonos que nosotros mismos estamos en conflicto con nosotros mismos. Como dice Neri, me di cuenta que a pesar de ser feminista hace 1000 años y no sé qué, tengo miles o tengo algunos prejuicios todavía que y nos vamos a morir con prejuicios también. Porque somos de este mundo. Podemos ganarle un poco de terreno al mar. Y tengo el diente manchado, como siempre, porque me pinto bastante fulero. Pero podemos ganar terreno, pero siempre sepamos que es parcial, la conquista es parcial y menos mal porque eso motoriza. Me encanta que se está enganchando cada vez más gente. Así que, ¿qué otros? Mi argumento, no obstante, no es paralizar el juicio, ¿no? Porque hablamos de los juicios inmediatamente, o socavar las exigencias normativas, sino insistir en que debemos arbitrar nuevas constelaciones. Habla de constelaciones, Butler. Para pensar en la normatividad, si queremos proceder de una manera intelectualmente abierta y comprensiva, en orden a captar y evaluar nuestro mundo. Se los súper recomiendo porque va en esta línea. Hay algunas autoras que estoy leyendo, bueno, en Butler, o cuando leo a Vasallo, cuando leo a Claudia Corolo, cuando leo a Marlene Guayar, o cuando leo a un montón de compañeras, incluso colegas,
argentas, conurbanas, que permanentemente, digo, con nuestras distancias y nuestras distancias geográficas, y hola Raquel, gracias por estar, con nuestras distancias geográficas y nuestras situaciones diversas, estamos a Euderquis Espinosa desde las cuestiones más descoloniales. Estamos pensando y sintiendo que hay algo de esta realidad necropolítica, que el otro día hablaba ahí con un compañero que me preguntaba, que esta realidad donde hay vidas que parecen no tener importancia, no tener relevancia respecto de, y binariamente, respecto de las que sí valen y las que sí importan, en este contexto donde la libertad es pensada como el otro no existe, le otro no existe y no me importa, no lo registro, le paso por encima con mi camioneta último modelo. Bueno, revisar el atrofiamiento, la atrofia, revisar el pensamiento lógico también que hay detrás de esto, ¿no? Que no es casual porque el pensamiento, los sentimientos, las corporalidades son producto de momentos históricos. Somos los sujetos que somos los sujetos que este sistema necesita. Ahora, nos damos cuenta de eso, nos la tenemos que aguantar. ¿Cómo lo modificamos? ¿Qué podemos modificar? Hola, Peti. Cuando leo tu libro, no sé qué te pasa cuando lees mi libro, algún día voy a escribir otro libro. Me dijo mi carta astral, ¿sí? Porque también consulto la carta astral. Porque si hay algo que se atrofia fuertemente con el pensamiento binario es la curiosidad. La curiosidad, el expandirse, el expandir ciertos límites, ¿no? Nuestras propias limitaciones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de no vas a poder? ¿Qué no vas? A ver, obvio que tenemos y existen limitaciones. De esto estamos hablando también y existen padeceres e incompletudes. Por eso es desafiar ciertos límites y atrofias para ir más allá, para explorar con otros con quienes podamos dar sentido al encontrarnos de que la completud nos falta para entender, para entendernos y para entender. Está muy bueno, no sé qué está muy bueno. Gracias por los corazones. Entonces, desafiando los binarismos, salir de la comodidad del gueto, de esa humanidad ensimismada y reeducarnos para afrontar el vivir en conflicto sin violentarnos. Tal cual, porque le tememos al conflicto y hemos aprendido modos de resolución de conflictos sumamente patriarcales, que son a través de la violencia y la aniquilación de la otredad, que no piense o sienta o viva como yo o como un determinado modelo. Y no estoy hablando del modelo de la tolerancia, sino que es, el otro día J en una conversación decía, yo no quiero que me toleren ni quiero que me incluyan, yo quiero ser parte. ¿Cómo hacemos parte? ¿Cómo le damos contenido a este momento de imágenes? A este momento de las noticias falsas, a este momento de muchos casos de hasta cierta... Mi libro está muy bueno, gracias. No, este momento el otro día veía la serie Rita, que se las recomiendo, y no voy a spoilear nada, pero en la quinta temporada ella arma una escuela y en esa escuela el aprendizaje que se promueve entre las niñas de escuela primaria es un aprendizaje colaborativo. Y en ese aprendizaje colaborativo un niño dice, yo no creo en el holocausto.
Y en ese punto, ¿cómo trabaja ella? No se los voy a decir. ¿Cómo trabaja ella en ese aprendizaje colaborativo cuando es tan fuerte el pensamiento atrofiado, el pensamiento deshumanizado, el pensamiento que aparece permanentemente, muchas veces desmintiendo las realidades históricas y los dolores históricos? Entonces, ¿tiene que ver con la ruptura del binarismo? Tiene que ver con la ruptura del binarismo porque tiene que ver con cómo revisamos cómo estamos pensando, cómo se atrofia la posibilidad del pensamiento crítico y el pensamiento que se revise y el hacer que se revise. Y esto es en diálogo con lesotres y las experiencias de lesotres, no es en soledad. Así que ustedes me están ayudando enormemente a reconceptualizar. Entonces, ¿qué es lo lindo? Y se ubica un modelo hegemónico de belleza. Es lo no gordo, es lo no negro, es lo no viejo, es lo que tiene determinadas proporciones respecto de lo que no. Bueno, que entre en tensión y veamos que en esa tensión, y como dice Judith Butler, en ese impas se produce el pensamiento, se producen otros sentimientos y se producen otras acciones. Esta es la potencia política que creo que va a combatir fuertemente la necropolítica, para pensar en una política vital, transformadora y revolucionaria de la vida cotidiana. ¿Qué son las revoluciones? Hacer grandísimas revoluciones. Las grandísimas revoluciones devienen de revoluciones cotidianas. Que hoy estemos usando las redes sociales para generar conversaciones y conceptualizaciones son modos de escabullirnos de estos modos de atrofia. ¿Algo más que me quieran decir sobre el binarismo? ¿Algo que les resuene? ¿Algo que les resuene de lo que venimos conversando? ¿Qué es la locura? Decían recién. ¿Qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? ¿O acaso no tenemos derecho a volvernos un poco loques? A padecer, a llorar, a sufrir y a estar felices. ¿No? Me parece que es un situarnos de una manera más más amorosa también y más reconciliada con la complejidad que nos preexiste. El otro día leía algo que alguien había escrito para resolver un tema de salud, era necesario un modelo médico asistencial de buena calidad. A ver, un modelo médico asistencial de buena calidad sin integrar a la salud mental, sin integrar la espiritualidad, sin integrar a las comunidades. A ver, o sin dialogar, y te tenés que fumar todas esas contradicciones, saberes, desafían permanentemente a nuestros pensamientos y a nuestros haceres. Hola, Jennifer Aranda. ¿Tenés ganas de compartir algo sobre lo que pensás como propuesta para desarmar los binarismos? Venimos pensando de la atrofia que implica el binarismo. Jennifer Aranda desde Escobar. Y me parece que acá está, en la potencia del poner en tensión y generar un impas entre esas partes. Sí, implica conflictos, implica desanudar relaciones de poder, porque el poder es jerárquico, el poder hegemónico es jerárquico y binario. Y patriarcal y colonial, lo que decimos siempre. Tenemos que desanudar estas cuestiones, ¿no? Y tenemos que ponerlas en tensión. Como cuando tiramos de la soga, pero en el medio, en esa tensión, puede producirse transformación. Me parece que, como alguien decía, tiene que ver con un modo de pensar y de existir que está visibilizándose cada vez más, pero que todavía nos falta un montón. Todavía nos falta un montón
de dinamizar y vitalizar, porque nos estamos convirtiendo en comunidades y en parte de un mundo totalmente o muy necropolitizado, muy necrófilo. ¿Cómo crear nuevas subjetividades? Es la tarea. Me gusta lo que decís, Sari, porque cuando hablamos de subjetividades, el concepto de subjetividad me parece que ya rompe un poco la atrofia. Cuando hablamos de subjetividad es un concepto que excede a la psicología, que excede a la filosofía, que excede a la medicina, que excede... Es esa conjunción, entendiendo que cada uno de nosotros, de nosotres, somos esas contradicciones. Y ya lo decía Freud, hasta tenemos un conflicto o muchos conflictos psíquicos dentro de nosotros mismos. Los medios de comunicación hegemónicos son generadores de una atrofia constante, así es. Y si no cultivamos el pensamiento crítico, político, y nos hacemos la pregunta que nos juzgue de inmediato, sino aguantarnos ese impas, y dialogar con otros. Me parece que es fundamental, porque la atrofia es absolutamente cómplice y parte de las relaciones de poder que nos están asfixiando hoy por hoy y que nos convierten en una comunidad poco solidaria con nosotros mismos, con los otros, con los trabajadores, con los trabajadores del sistema de salud. Es un momento muy, muy difícil y a la vez que nos desafía a aprender un montón y a revisar un montón de todas estas dicotomías, binarismos, que en definitiva apartan dos mundos, jerarquizan uno respecto del otro y tienden a aniquilar aquello que no es como yo. Entonces no me voy a poner en el lugar y en los zapatos de quien no es como yo. Armo un gueto y que sobrevivan quienes puedan. Bueno, romper los binarismos y romper estos modos de ser, existir y pensar también es parte. Salir de los distintos closets. Yo siempre pregunto, y yo en mi consultorio les cuento algo que hago, o en mi consultorio, cuando hago grupos y demás. Sé que las personas, además de ir a terapia y demás, también tienen prácticas espirituales, tienen prácticas... Y cuando me dicen, ay, me fui a leer el tarot, me fui a hacer los registros akáshicos, me fui a hacer el chamanismo, no sé qué, contame qué te dijeron en esos espacios, porque las personas llevan sus preguntas a todos los espacios. No debemos deslegitimar nada, porque nuestra mente está atrofiada, sino que, bueno, a ver, hagámonos preguntas, dejemos abiertos, aguantemos la ansiedad y la angustia de no saber, para potenciar algo nuevo se pueda producir. Esto implica humildad, entender y sentir y concebir que no sabemos todo, y escuchar a los otros y promover cada vez una raigambre mayormente comunitaria. Me parece que, y esos lazos implican muchos conflictos y contradicciones, pero seguirlos revisando. Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, espero que la conversa de hoy les haya servido y vuelvo a leer esta frase. Y la escucho, a veces hay que callarse un poco. El marco binario da por supuesto que la religión y la sexualidad están determinados por separado y exhaustivamente en las identidades, por lo que hay dos identidades distintas y opuestas. Semejante marco no considera que, incluso donde hay antagonismos, eso no implica una contradicción, sino un impas, como conclusiones necesarias. No implica una contradicción, sino un impas. El antagonismo puede vivirse dentro de un sujeto, entre sujetos, como una fuerza política, dinámica y productiva. Así que hagamos de los antagonismos motor. Permitámonos
en este punto. Y sigamos luchando por nuestras libertades empáticas, como decía una de ustedes. Venimos a mover las bases de lo establecido, sin pensar también que nos movilizará. Sí, nos vamos a salir transformadas de esto. Nos vamos a salir transformadas de esto. Eso también es producción de subjetividad. Un diálogo, una conversa mutua nos transforma. Y bienvenida a la transformación, bienvenido al movimiento. Es un movimiento que es individual y es colectivo a la vez. Seguiremos luchando, trabajando, militando y escuchándonos para que eso sea solidario y mutuo, sin idealizar absolutamente nada. Saben que a mí el tema de idealizar o ese tipo, no. Sepamos que también hay sufrimiento y malestar en el medio y que lo va a seguir habiendo. Pero démonos lugar al impas, démonos lugar al versus, démonos lugar a desestructurar, démonos lugar a juntar el tarot con Judith Butler. Bueno, algo que quieran comentar. Este espacio es un abrazo. Muchas gracias, Cele. Para mí es un abrazo también. Y gracias por acompañarme en estas cosas flashes que se me ocurren hacer, que digo, no me va a ver nadie, no importa. Y siempre se suma un montón de gente. Qué lindo escucharla, profe. Ahora, Sari, de la Diplo, me encantó cómo usarla. ¡Ay, desde Humahuaca! Gracias, compañera. Qué lindo, bueno, gracias. Muchas gracias, bienvenido a un encuentro más. Gracias, Clara, por tu generosidad. Bueno, no, gracias a ustedes porque acá, después lean, hay un montón de conceptos. El lunes que viene nos vemos con una nueva conversa de salud mental para todos. Así que les mando fuertes abrazos solidarios y a resistir un poco todo lo que vemos y a mí me está haciendo bastante mal ver tantas personas que no tienen la más mínima intención de ponerse en los zapatos de los otros. Y bueno, esto podemos resistirlo y crear alternativas solamente juntos. Les mando un fuerte abrazo a todos y el lunes nos vemos con algún tema sorpresa. Sorpresa es que todavía no lo pensé. Y bueno, y ustedes también me dan ideas, porque estas conversaciones yo saco muchas ideas. Bueno, muchísimas gracias, que sirva. Abrazo. Gracias totales, gracias a vos, enorme. Ay, gracias. Saluda a una estudiante de Psico. ¡Uy, qué lindo! Psico, aguante. Aguanten, les colegas, que vamos por desbinarizar la tierra y por paradigmas solidarios, comunitarios, complejos y amorosos. Un beso grande a todos.